Hola, mi grupo Luisa, Damián, Laura y Camila nos vamos a enfocar en la historia de la mujer con la violencia al ser discapacitada. Actualmente viven en el mundo más de 1.000 millones de personas con discapacidad, donde la tasa de prevalencia de discapacidad femenina en el mundo es de 19,2%. Toda mujer con o sin discapacidad en momentos de ser vulnerables se le deben garantizar todos sus derechos independientemente de sus circunstancias. Gran parte de la discriminación hacia las mujeres discapacitadas se debe a que no reciben los servicios necesarios gracias a la falta de conocimiento, sensibilidad y competencia sobre cómo asistir por parte de los proveedores de servicios, lo cual genera una falla en la identificación de las mujeres que han experimentado o están experimentando una violencia basada en el género, en este caso por ser mujer. Sucede mucho que las mujeres con discapacidad no pueden acceder a los servicios de salud y derechos sexuales debido a ciertos factores como lo son los estereotipos sobre que las mujeres discapacitadas son asexuales y no establecen relaciones románticas, y se llega al punto que esta exclusión lo único que causa es aumentar la vulnerabilidad de las mujeres al abuso sexual, además de ser sujetos de prácticas y procedimientos forzados como esterilización, aborto y anticoncepción solo por su condición. Por tal razón se crean las directrices que tienen como objetivo brindar orientación práctica para asegurar que los servicios en materia de violencia basada en género y de derechos de salud sexual y reproductiva hagan plenamente efectivos los derechos de estas mujeres. En el marco internacional de los derechos humanos se tiene por obligaciones legales específicas de respetar, proteger y satisfacer los derechos protegidos en el Tratado de Derechos Humanos. Cuando se habla de obligación de respetar, se trata de, por ejemplo, el gobierno debe tomar medidas para asegurar que ningún actor estatal, que incluya a los profesionales médicos, cometa actos de violencia contra mujeres con discapacidad, como lo penalizar la esterilización de estas mujeres y su consentimiento informado. La obligación de proteger es cuando una mujer con deficiencia visual obtiene una orden de restricción contra su marido físicamente abusivo. El departamento de policía no aplica esta orden. El Estado obliga a tomar todas las medidas apropiadas para asegurar que la policía haga cumplir la orden. Y por último, la obligación de satisfacer, que es el Estado debe asignar recursos suficientes para asegurar tanto que los hombres como mujeres víctimas de la violencia sexual tengan acceso a una serie de apoyos y servicios. En segundo lugar, tenemos las acciones para prestar servicios basados en los derechos de materia de violencia basado en género, salud sexual reproductiva para mujeres con discapacidad. Bueno, tenemos las leyes y políticas que son la creación de un entorno legislativo propicio en general para proporcionar servicios basados en los derechos de la calidad de mujeres y jóvenes con discapacidad. Bueno, en primer lugar tenemos la evaluación y vigilancia del entorno legal. En segundo lugar tenemos la defensa legislativa y cabildeo. También tenemos las políticas y planes nacionales. También existen una serie de programas en los cuales tenemos los siguientes y en los cuales consisten en asegurar que los programas de servicios en materia de violencia basada en género y derechos de salud sexual y reproductiva no sean discriminados y en este basados considerados de discapacidad. Requiere una evaluación integral y una supervisión continua en todas las etapas del ciclo de la vida de todas estas personas que padecen alguna discapacidad. También tenemos la participación de mujeres o jóvenes con discapacidad, construcción de capacidad, ejecución de programas, integrar los servicios para las mujeres y jóvenes con discapacidad en la prestación de servicios generales. También tenemos que se les presten unos servicios disponibles en los cuales cuenten con todos sus recursos, identificación, eficacia de las necesidades y derivaciones. También los servicios y accesibles que se ajusten de acuerdo a las necesidades que requieran la mayoría de estas personas. Y también que estos servicios sean de buena calidad y sean asequibles. Tenemos que tener en cuenta que la violencia basada en género asume diversas formas de violencia. Está la física, la emocional, la psicológica, la económica y la sexual. Las mujeres y jóvenes con discapacidad viven las mismas formas de violencia basada en género que las personas que no sufren de una discapacidad. Las mujeres y los jóvenes con discapacidad también tienen unas formas únicas de violencia basada en género como resultado de su discapacidad. En esas podemos incluir algunas como el abuso sexual de su cuidador, la retención de medicación o de un dispositivo de apoyo, la atención de calidad inferior intencionada, la negación de necesidades como alimentos, sanitarios o de aseo,
Control de dispositivos sensoriales, control financiero, restricción de los dispositivos de comunicación. Tenemos la violación con desfloración, un matrimonio precoz o forzado, procedimientos médicos forzados u obligados como anteriormente mencionados, la esterilización, la anticoncepción o un aborto forzado y el aislamiento forzado de la sociedad. Pero una forma de evitarlo es que los proveedores de servicios y el personal de apoyo deben comprometerse a comprender las formas únicas en que las mujeres y los jóvenes con diferentes discapacidades viven la violencia basada en género. Esta comprensión es el primer paso crítico para poder adoptar y desarrollar programas que brinden servicios efectivos a las mujeres y jóvenes con discapacidad, pues se ha determinado que hay un alto riesgo, y es que los estudios muestran que el 3% de las personas con discapacidad informan haber sufrido violencia dentro del último año. Este porcentaje aumenta sustancialmente con las personas que tienen una discapacidad física con una discapacidad mental. También las personas con discapacidad tienen 3 veces más posibilidades de sufrir violencia física, violencia sexual, violencia emocional en comparación con las personas que no padecen una. Las mujeres con discapacidad en particular tienen hasta 10 veces más posibilidades de sufrir violencia sexual que las mujeres que no padecen una discapacidad, y los niños y hombres con discapacidad tienen hasta 2 veces más posibilidades que los niños y hombres de sufrir abuso sexual durante toda su vida. Estos son unos datos bastante altos. Y ya para finalizar, tenemos los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos para mujeres y jóvenes en condición de discapacidad. En primer lugar, debemos de definir qué es salud reproductiva. La salud reproductiva es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Las mujeres y los jóvenes con discapacidad tienen el mismo derecho a la salud sexual y reproductiva que las personas sin discapacidad, claramente, pero habitualmente son excluidos de los servicios necesarios para lograr su salud sexual y reproductiva debido a una variedad de factores. En este caso se encuentran barreras habituales como la falta de capacitación o sensibilización entre los proveedores de servicio y el personal de apoyo sobre cómo asistir a las personas con discapacidad. Tenemos en segundo lugar la falta de consideración para las personas con discapacidad en el desarrollo de programas o la construcción de instalaciones. En tercer lugar, tenemos la pobreza y la marginación socioeconómica. Tenemos el aislamiento de mujeres y jóvenes con discapacidad que viven en instituciones, campamentos, albergues, entre otras. Y como quinto y más importante son los estereotipos, que llevan a asumir que las mujeres y jóvenes con discapacidad no son capaces de tomar sus propias decisiones, son asexuales o hipersexuales, no pueden embarazarse o no pueden ser padres. En este orden de ideas, las personas con condición de discapacidad también cuentan con los mismos derechos que una persona sin discapacidad, como derecho a la vida, a la salud, derecho a la privacidad, la libertad, la seguridad de la persona, derechos de información y educación, incluida la información y educación sobre salud sexual y reproductiva, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, derecho a estar libre de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, entre otras, muchas. Por esto, todos los servicios y productos encaminados para esta población deben estar disponibles, que sean accesibles y de calidad. Para concluir, las mujeres y los jóvenes con discapacidad tienen el derecho a la igualdad de acceso a la planificación familiar voluntaria, los métodos anticonceptivos modernos, así como el asesoramiento sobre cómo usarlos de manera segura y efectiva. Es por esto que para ser plenamente conscientes de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes con discapacidad en igualdad de condiciones con los jóvenes sin discapacidad, los servicios deben adaptarse a sus necesidades de salud y desarrollo. Muchas gracias.